Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Samuel. Ya estamos en los últimos capítulos, gracias a Dios, de este primer libro de Samuel, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. No sé ustedes, pero a mí se me ha ido rápido, se me ha hecho muy ligero el libro y me ha enseñado mucho, gracias a Dios. Entonces, el día de hoy comenzamos en el capítulo 27, después de que David y Saúl se vieron por última vez y David se sabe perseguido. Y aquí, antes de empezar el capítulo 27, quisiera hacerles una pregunta y que cada uno de nosotros nos respondamos. ¿Alguna vez ustedes han sentido que un problema, una situación no se va a acabar por más que han sido fieles con Dios, por más que han hecho las cosas bien, por más que han obedecido y de repente ven que una y otra vez viene nuevamente el problema, viene la situación, viene la duda, viene el temor, viene la ansiedad y de repente te encuentras cansado, te encuentras fatigado y dices, es que al parecer esto nunca va a cambiar. Y tal vez confiar en Dios no ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Pues en el capítulo 27 del primer libro de Samuel vamos a encontrar a un David que está pasando por eso, está pasando ya por cansancio, está pasando por temor y este cansancio y este temor vuelven a provocar en David dudas, vuelven a provocar ansiedad. Y vamos a ver cómo comienza el capítulo. Dice el versículo 1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Este versículo es bien importante el día de hoy para nosotros, porque si nos damos cuenta, lo que David está diciendo, lo que David está pensando es, en algún momento este problema, en algún momento esta persecución que ya me ha cansado, que está tras de mí Saúl todo el tiempo, va a terminar en que me va a matar. En algún momento Saúl me va a matar. Y el problema de este pensamiento de David no es realmente solamente el estarlo pensando, sino que él mismo se está predicando a sí mismo o se está consultando a sí mismo y no está llevando su temor, no está llevando su duda, no está llevando su cansancio a los pies de Dios, a las manos de Dios. No le está diciendo, Señor, mira, aquí estoy delante de ti y esto es lo que siento, sino que él lo que está haciendo es pensar y platicar consigo mismo. Y lo vemos al principio de este versículo. Dijo luego David en su corazón. Una de las cosas más peligrosas que nosotros podemos hacer es platicar y dialogar solamente con nuestros corazones. Muchas veces nosotros pensamos cosas que no son realidad o pensamos cosas que no le llevamos a Dios y pensamos, es que no va a poder hacer nada Dios conmigo, al parecer no está funcionando. Y esto entonces nos lleva a una pregunta el día de hoy que debemos de hacernos. ¿Qué conversaciones mantengo ocultas solo en mi corazón? ¿Cuáles de las cosas que me están dando cansancio, que me están dando ansiedad, que me están dando temor, cosas con las cuales decimos, ya no puedo, ya estoy cansado, simplemente las tenemos nosotros guardadas y muchas veces decimos, es que ya para qué le digo a Dios, o mejor no le digo nada a Dios, al final tal vez nada va a cambiar. Le he llevado a Dios ya esta situación muchas veces. Y aquí vemos a un David que decide guardar cosas en su corazón
y dialogar solamente consigo mismo, con su corazón. Ahora, ¿qué encontramos sobre el corazón en toda la Biblia? Bueno, pues encontramos que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice el profeta Jeremías. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Y esta parte, David no la conoce, pero David ha conocido que cuando él lleva su corazón, cuando él lleva todas sus dudas, cuando él lleva todas sus ansiedades a Dios, Dios le ha respondido. Dios lo ha librado ya de las manos de Saúl en diferentes ocasiones y Dios le ha mostrado que está con él. Muchas veces en medio de las situaciones que nos dan temor, en medio de las situaciones que nos han cansado, de la enfermedad, de la fatiga, lo que pensamos está lleno de confusión. ¿Por qué? Porque al estar cansados ya no piensas de la misma forma. Entonces, son los momentos en los cuales nosotros deberíamos de llevar más a Dios. Señor, estoy confundido, estoy cansado, pero muchas veces los ocultamos y de esa forma David oculta lo que hay en su corazón a pesar de que sabe que su corazón lo puede engañar, a pesar de que sabe que ser guiado por sus emociones, como vimos en otros capítulos, lo va a llevar a hacer las cosas mal. Él nuevamente está ensimismado. Y esta parte es tremenda porque nos pasa muchas veces a nosotros el estar ensimismados, solamente metidos en nuestros pensamientos, en nuestros problemas y pensar que lo que nosotros estamos haciendo está bien, ¿no? A veces cuando somos ofendidos por otras personas, decimos, es que me ofendieron y es que yo estoy bien. Y no te das cuenta que tal vez tus reacciones o tus acciones provocaron también algún sentimiento de dolor, de tristeza o de ira en otros. Entonces, necesitamos tener cuidado de solamente estar dialogando con nuestro corazón y de no dejar que Dios hable a nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, nuestro Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y entonces nosotros vemos el testimonio de la Escritura y decimos, confiar en mi corazón cuando estoy confundido, cuando estoy cansado, no es bueno, porque de mi corazón cuando está cansado probablemente van a salir malas palabras, van a salir falsos testimonios, van a salir mentiras, van a salir cosas que sacien mis deseos pecaminosos, pero que no rindan gloria a Dios. Ahora, Saúl está pensando esto y vamos a ver por qué está pensando esto. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 2 nos dice que se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Aquí vamos a detenernos y entonces entendemos por qué David está actuando así o cómo David justifica el estar actuando de esta manera, el estar pensando, platicando solo consigo mismo y diciendo, bueno, voy a tomar esta decisión de irme con Aquis, rey de Gat. Y vemos, es porque está él y están los 600 hombres que caminan con él. Ya vimos la semana pasada que él estaba en territorio de los cifeos y que ya había regresado a este territorio de los cifeos porque no había mucho lugar en donde poder ocultarse o en donde poder estar junto con los 600 hombres. Y es que no solamente son estos 600 hombres, sino también son sus familias. Algunos estimados nos dicen que probablemente eran 2000 personas las que estaban con David. Entonces, aproximadamente 2000 personas que tenían que comer, que tenían que descansar, que tenían
que buscar estos lugares de refugio y por lo tanto David está pensando es que hay gente que depende de mí y muchas veces nosotros estamos pensando también así. Vemos situaciones, vemos problemas, vemos enfermedades y decimos, pero es que no solamente soy yo, hay gente que está conmigo y no sé qué es lo que voy a hacer, por lo tanto voy a buscar lo que se me hace lo más seguro, aunque Dios no me lo haya dicho, aunque yo ya no consulte a Dios, voy a buscar lo que se me hace más lógico y más seguro. Y eso es lo que está haciendo David. Y entonces se va con Aquis, rey de Gat. Ahora, la última vez que David pasó al reino de Gado con los filisteos, vimos cómo terminó. Los de Gad lo entregan a Aquis y le dicen, mira, este es David, el rey de Israel, ¿no? Y entonces David se finge loco, está babeando y David se acaba de olvidar de eso. Ahora, David está buscando un lugar seguro, un lugar en donde pueda tener seguridad para él, para su familia. Y eso es algo que cuando nosotros lo pensamos decimos, pues es lo mismo que nosotros queremos, tener un lugar seguro, un lugar donde descansar, un lugar en donde ya no sintamos que estamos siendo perseguidos, que estamos siendo atacados, un lugar en donde ya podamos decir, ah, se acabó este problema, pero ¿en realidad se acaban los problemas? Y, y la siguiente pregunta para nosotros sería, ¿realmente hay un lugar seguro fuera de Dios? Realmente alejados de Dios, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos experimentado ya caminando con Él, ¿encontramos un lugar seguro fuera de Dios? Y la respuesta para todo creyente es no. Pero el peligro radica en que nosotros hemos cargado nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestro cansancio, nuestro dolor, nuestro temor, nuestra frustración, nuestro enojo, todos esos sentimientos solos nosotros y no los hemos llevado a Dios. Lo más peligroso que nosotros podemos hacer es no llevar a Dios aquellas cosas que nos están cargando, aquellas cosas que ya están cansando nuestros hombros, que ya estamos arrastrando y que decimos, es que ya no sé qué hacer con ellas. Y tal vez ya la has llevado una, dos, tres veces con Dios. Tal vez ya has llevado tu salud, tal vez ya has llevado tu matrimonio con Dios, tal vez ya has llevado a tu familia con Dios, tal vez ya has llevado tus emociones con Dios y sigues sintiendo dolor, sigues estando cansado, sigues teniendo problemas con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con la gente a tu alrededor en tu trabajo. Pero sabes, a pesar de todo eso, no hay un mejor lugar en cual descansar que no sea Dios. Y aquí David cree que puede llevar a otro lugar todo esto y descansar. Y entonces él, estando desesperado, deja de creer repentinamente en las promesas de Dios. Y ese es un peligro que puede haber para nosotros, el de repente dejar de creer en las promesas de Dios a pesar de todos los testimonios que tenemos, tanto en la Biblia como en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho cuando le hemos seguido. Ahora, la Biblia nos da varios ejemplos de personas que han confiado en Dios, pero que de repente las emociones o las situaciones físicas les ganan. Un ejemplo de ello lo encontramos en Génesis con Abraham, cuando busca refugio en Egipto. ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso lo encuentras en Génesis capítulo 12, ahí por si lo quieres buscar más adelante. Cuando Abraham busca refugio en Egipto, él termina mintiendo y termina ofreciendo a su esposa diciendo, ah, mira, ella es mi hermana, no estamos casados, ahí está. Y vemos que Dios tiene cuidado de su esposa y aún de Abraham. También en el Génesis encontramos el ejemplo de Lot, que lleva a su familia a Sodoma
porque cree que es un mejor lugar en donde puede habitar, donde hay mejores lugares para los pastos, y entonces él toma la decisión, movido buscando seguridad económica, seguridad física para su familia, y termina llevándolos a la ciudad del pecado, termina llevándolos a un lugar donde Dios se apiada de él, pero en realidad fue una mala decisión. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es eh, Noemí, cuando hay hambruna en el pueblo de Israel, decide junto con su esposo mudarse a Moab, y vemos todo lo que sucede en Moab en medio de este lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Israel regresa la bendición, tienen abundancia, mientras que Noemí está en pobreza y está en amargura. De ser dulce termina en amargura, pero vemos que Dios tiene misericordia. ¿Y por qué les estoy contando esto? Bueno, uno, para dar ejemplos, pero dos, porque si nos damos cuenta, tenemos aquí a dos hombres junto con David, que son hombres que Dios cuida y que Dios usa, pero también tenemos a una mujer. Ahora, Abraham, el amigo de Dios, pues no lo vemos tan amigo de Dios. No lo vemos en ese momento diciendo, ah, mira, voy a actuar confiando en Dios. Y eso nos lleva a saber que muchas veces nosotros, a pesar de estar cerca de Dios, cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, cuando estamos desesperados por las situaciones que están pasando en nuestras vidas, podemos llegar a caer en pecado. No importa si somos amigos de Dios, no importa si la misma palabra nos llama hombres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos. Y esa parte es bien importante. En la iglesia no se está buscando que se habite hombres y mujeres perfectos, hombres y mujeres que no tengan pecado, porque entonces no necesitaríamos salvación. En la iglesia hay hombres y mujeres que necesitan salvación, que necesitan volver al Señor y que necesitan recordar o que necesitan que Dios les recuerde que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado y que Él es el lugar seguro, que Él es la roca fuerte. Ahora, fíjense bien, tanto el cansancio y la desesperación de David lo han llevado a tomar decisiones alejados de la mano de Dios, y entonces va con Aquis, el rey de Gad, y vemos en el versículo 3 que dice que vivió David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. Esta parte, ¿por qué Aquis el día de hoy, si hace un tiempo no recibió a David, si lo vio que estaba babeando, parecía loco, ahora lo recibe? La vez anterior iba solo. En esta ocasión lleva 600 hombres que han demostrado ser hombres de guerra, ser hombres valientes. Aquis quiere utilizar a David y a sus hombres, a su ejército, para atacar al pueblo de Israel. Las decisiones que David está tomando son decisiones que a sus ojos parecían buenas, pero no son tan buenas. Ahora, eh, vemos en el versículo 4 que dice, y vino a Saúl la noticia de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Eh, esta parte, vienen varias cosas. Lo primero es, Saúl desiste de perseguir a David, pero ahora vemos que David está viviendo con Aquis en Gat, y entonces lo que hace David es decirle a Aquis, si he hallado gracia en tus ojos. Híjole, David está buscando gracia en los lugares incorrectos. Tenía la gracia de Dios en su vida. Dios había derramado gracia en su vida a pesar de los problemas. Dios no había permitido que Saúl pudiera atrapar a David.
Dios había tenido cuidado de David al darle esposa. Dios había tenido cuidado de David al permitirle tener ya un ejército. Dios ha estado cuidando de David y le ha dado gracia sobre gracia. Pero muchas veces los problemas nos desenfocan de la gracia que hemos recibido de Dios. De repente nos pegamos en el dedo chiquito del pie y se nos olvida el cúmulo de gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones y en nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué Dios permites que yo me pegue en el pie? Que no tienes cuidado de mí. Y más o menos eso es lo que había pasado con David en una magnitud más grande, obviamente. Y entonces vemos a David que va ahora con Aquis, que va con un rey enemigo, el rey de Gad. Debemos recordar, Gad es el lugar de los filisteos, es de donde había venido Goliat. Entonces, ¿en qué lugar está buscando gracia David? Y eso es una enseñanza para nosotros el día de hoy. ¿En qué lugares buscamos gracia cuando no oramos? ¿En qué lugares buscamos cosas buenas cuando no ponemos nuestras vidas en manos de Dios? Porque hay veces que decimos, bueno, esto no está funcionando, entonces voy a poner mi confianza en las personas, voy a poner mi confianza en las posesiones, voy a poner mi confianza en cosas que me alejan de Dios. Y esto es bien triste, porque David pone su confianza en Aquis y Aquis le da Ciclac. Y nosotros podemos decir, ve, ahí está la gracia. Luego, hace unos días platicaba con alguien de los sacerdotes de la muerte y me decía, pero la muerte muchas veces cumple y da o permite. Y le decía, pero eso es un engaño, porque la muerte no tiene control. O sea, la muerte no puede permitir, dar, hacer, poner o quitar. La muerte no puede hacerlo. El único que puede es Dios. Aunque la muerte puede engañar, aunque el diablo puede engañar, ¿no? Y podemos verlo desde el Génesis, cuando Adán y Eva son tentados con el árbol del conocimiento. Van a ser como Dios. Era una mentira, pero ellos deciden creerla. Y aquí lo que Aquis le entrega a David es Ciclag, pero Ciclag desde Josué. Fíjense desde cuándo, desde el libro de Josué, en el capítulo 15, y si quieren anótenlo, Josué 15:31, Dios había prometido Ciclag para el pueblo de Israel, pero nadie se había atrevido a conquistarlo. Ese territorio Dios ya lo había dado al pueblo de Israel. Lo que entonces Aquis le está entregando a David es una mentira o es algo que ya estaba destinado para el pueblo de Israel. Y muchas veces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas, personas, situaciones que no son Dios, vamos a recibir cosas, pero no necesariamente son cosas que Dios no haya estipulado. Y tal vez el pecado anterior nos ha alejado de tener esas promesas. Ahora, regresando al primer libro de Samuel, capítulo 27, entonces vemos que David habita ahora en Siclag y dice el verso 7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. En total, 16 meses. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo comenzamos a habitar o comenzamos a vivir de la forma en que Dios nos ha llamado a dejar de vivir? ¿Por qué? Dios nos ha llamado a dejar de vivir confiando en las posesiones, confiando en las cosas, confiando en las personas. Nos ha llamado a vivir confiando en Él. Nos ha llamado a vivir llevando todas las cosas a Él. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es oír la voz del Señor cuando Él nos dice que vayamos a Él los que estamos cargados y cansados, porque Él nos hará descansar. Su yugo es fácil, ligera es su carga. Tú y yo debemos de habitar confiando en el Señor y llevándole todo lo que tenemos. Esas situaciones que el día de hoy nos están
poniendo tristes, esas situaciones que el día de hoy nos están cansando, que nos están aquejando, y confiar en el Señor. Pero David lleva 16 meses habitando lejos de la voluntad de Dios. Es bien interesante que van a pasar tres cosas. Lo primero es que David en estos 16 meses no va a tener intimidad con Dios. ¿Cómo sabes que te has estado alejando de Dios y de hacer su voluntad? Cuando dejas de tener tiempos de intimidad con Dios. Estos tiempos que pueden ser de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, media hora, 2 horas, 5 horas, pero estos tiempos que tú has destinado ya para tener una relación con Dios, para poder orar, para poder adorar, para poder cantarle, para poder ver la gloria de la cruz en tu vida y para poder ver, oh Dios, tú me has salvado y poder contemplar entonces que Dios está contigo a pesar de las situaciones, a pesar de las necesidades, a pesar de la enfermedad, de la dificultad, que Dios te ha perdonado más de lo que tú puedes perdonarle a otras personas, que Dios te está llamando a dar gracia porque has recibido de gracia. Y entonces, David, en estos 16 meses, en este año y 4 meses, ha vivido sin oración y sin adoración. ¿Cómo podemos saberlo? En este periodo de la vida de David, no vamos a encontrar ningún salmo. No vamos a encontrar nada que nos hable de que David estaba teniendo una búsqueda o un contacto con Dios. Híjole, esa parte es bien triste, porque muchas veces nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas bien, pero no tenemos tiempos de adoración con Dios, tiempos de intimidad, donde Él nos da dirección, donde Él nos da paz, donde Él nos da descanso. Y entonces se comienza a desgastar nuestras vidas, se comienza a desgastar nuestro entendimiento de que a pesar de todas las cosas, Dios nos tiene en su mano y Él tiene cuidado de nosotros. Seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 27, y vamos a ver que en este año y 4 meses, versículo 8, dice que subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde Coboquimbachur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis y decía a Aquis, ¿dónde han merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que vivió en la tierra de los filisteos. Fíjate, David ahora no solamente no tiene una relación con Dios, sino que empieza a hacer cosas que están mal. Y él piensa que está haciendo cosas que están bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues él va y ataca a pueblos que son enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Vemos que ataca a los jerusitas, a los jerritas, a los amalecitas, que son pueblos que habían evitado la conquista de la tierra prometida, pero no lo está haciendo de la forma correcta. O sea, él está diciendo, bueno, esto es algo que Dios mandó desde Moisés, luego con Josué, que nosotros hiciéramos, y de hecho era una tarea que le correspondía a Saúl, pero Saúl estaba ocupado persiguiendo a David. Ahora, él está diciendo, pues estoy haciendo las cosas bien, pero en realidad cada vez que él regresa con Aquis, él está mintiendo. Porque Aquis le pregunta, ¿dónde merodeaste hoy? Y David dice, en el Negev de Judá, en el Negev de Jeramel o en el Negev de los eh, ceneos. O sea, en tierras de Israel. Él está mintiendo. Y esto nos lleva nuevamente a ver, cuando nosotros tomamos las decisiones alejados de Dios, entonces
las mentiras empiezan a salir de nuestra boca. Nosotros comenzamos a mentir, comenzamos a engañar, comenzamos a hacer malas cosas, pero las justificamos. Dios, tú sabes que no es tan malo. Otros hacen peores cosas y no buscamos la dirección de Dios, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va avanzando esto. Y tercer punto de esto, David está arruinando su testimonio. David está arruinando lo que Dios había forjado en él, porque mientras David está con Aquis, el rey de Gat, Aquis está pensando, David está en contra de su pueblo, David está en contra de las personas de Israel y probablemente haya gente de Israel que esté pensando, se pasó del lado contrario, se pasó y ahora es enemigo del pueblo de Israel. Vemos entonces cómo es que todo esto se está volviendo una bola de nieve que está envolviendo a David. ¿Todo por qué? Porque él tuvo una plática en su corazón, porque dijo David en su corazón, y no lo llevó a Dios, no lo llevó en oración, no lo llevó y no consultó a Dios con un sacerdote como ya había aprendido a hacerlo, no, simplemente él dijo en su corazón, lo guardó en su corazón y no fue a Dios. Vemos entonces cuáles son las consecuencias de decir en nuestros corazones y confiar en nuestras emociones, confiar en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pasando sin llevarlo a Dios. Nos vamos alejando de Dios, nos vamos enfriando, no tenemos momentos de intimidad con Él, luego empezamos a mentir, a engañar, comenzamos a hacer cosas que sabemos que no deberíamos de hacer y parece ahora que nuestro testimonio está siendo manchado. Y tú puedes decir, pero David no ha matado a nadie del pueblo de Israel. Yo no he estado haciendo nada en contra de mis hermanos en la iglesia, pero debemos recordar que el pecado de uno nos afecta a todos. Y el pecado de David en este momento va a empezar a tener consecuencias y lo vamos a ver. Vamos, capítulo 27, primer libro de Samuel, versículo 12. Dice, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Capítulo 28, y hoy vamos a ver los primeros dos versículos. Dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo a Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Vemos, también ha aprendido a mentir David, que ha engañado a Aquis y Aquis lo ha puesto como su guardia personal, pero ahora lo que lo va a hacer es, vamos a ir a atacar al pueblo de Israel. Y es que cuando tú y yo no consultamos a Dios, cuando tú y yo guardamos cosas en nuestro corazón, por más pequeñas que sean, y empezamos a confiar en otras cosas que no son Dios, comenzamos esta gran bola de nieve de la cual estábamos hablando, que al paso del tiempo nos va a alcanzar y va a traer consecuencias en nuestras vidas y va a haber problemas. Y esta parte es tan triste de la vida de David, porque es una de las caídas más fuertes que tiene. Es una caída en la cual, si nosotros nos damos cuenta, Dios había tenido cuidado de él todo el tiempo, pero él ya estaba cansado. La Biblia nos enseña que Dios da fuerzas al cansado y se las multiplica al que no tiene ninguna. Y esta parte entonces, si David hubiera dicho en su corazón y hubiera hablado con Dios, Dios le hubiera dado una respuesta, Dios le hubiera dado esperanza, Dios le hubiera fortalecido. Pero David decidió seguir nuevamente su corazón
Y todos estamos propensos a eso. Todos estamos propensos a seguir a nuestro corazón cuando estamos cansados, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando vemos que las cosas no salen a la forma en la que nosotros creíamos que iban a salir porque estamos siguiendo a Dios. Y de repente ya nos vamos a encontrar del otro lado atacando a aquellos que no queremos atacar, a aquellos que amamos. David en este momento está pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Realmente atacaré al pueblo que amo? Y muchas veces cuando tú y yo dejamos de confiar en Dios en todo lo que vivimos y comenzamos a confiar en otras cosas por proteger a los nuestros, terminamos atacando y dañando a los nuestros. Acabas dañando a tu familia, acabas dañando tu relación con Dios y te acabas dañando a ti mismo. El día de hoy David nos enseña a través del primer libro de Samuel. No es bueno tener solamente conversaciones conmigo en mi corazón. Todo lo que hay en mi corazón puede engañarme, pero cuando yo llevo lo que hay en mi corazón a Dios, Dios me va a guiar. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.